Gracias por estar de regreso con nosotros. Continuamos conversando con el doctor Danilo Aguirre Solís, que nos está explicando, que nos está contando, relatando el proceso de nacimiento del Nuevo Diario, que en este 2010 ya cumple 30 años desde su fundación. Queremos retomar, doctor, lo que nos decía en la última parte. Usted nos contaba un poco de, digamos, los acontecimientos políticos que definieron de alguna manera el nacimiento del Nuevo Diario. Pero quería que nos contara también digamos, la parte anecdótica de cómo fue la decisión, cómo se tomó la decisión desde la parte de la directiva del Diario de la Prensa para justamente decir vamos a tomar caminos diferentes y vamos a formar nuestro propio periódico. ¿Cómo fue esa parte? Queremos que la comparta con nosotros acá. Pues realmente comenzaron a darse contradicciones fuertes entre los redactores que constituíamos en su totalidad un sólido apoyo al nuevo gobierno nacido en 1979. Y los dueños, hay que recordar que la prensa era sociedad de varios hermanos, uno de ellos Pedro Joaquín muerto, habían quedado 4, otro de ellos ya le habían comprado el capital, solo eran 3. Y en esas 3 partes, 2 prevalecieron porque una de ellas era del que conmigo fundó el Nuevo Diario, el ingeniero Javier Chamorro, que era el director de la prensa y yo era subdirector. O sea que cuando nos venimos se vino el director, el subdirector, casi todo el personal, y yo recuerdo que hasta teníamos una mascota que se vino encabezando el desfile sobre la carretera norte hacia el lugar donde hoy estamos en el Nuevo Diario. Esas contradicciones eran lógicas. Realmente la revolución en alguna medida daba pasos sobre la transformación de Nicaragua, aunque daba otros pasos también que ya comenzaban a adivinar la figura de el resumir las libertades en manos de la decisión de algunas personas. Eso, en un momento en que todo tu interés es maquillar la revolución, todos creíamos en una lucha de tantos años, tanta sangre derramada, no podíamos creer que en ese camino no íbamos a sufrir equivocaciones, y menos cuando comenzaba a darse. De modo que apoyamos fundamentalmente la revolución, Javier Chamorro apoyó la revolución, el subdirector del periódico que era yo igual, y inmensamente todo el personal. Un día de tantos, el resto de la directiva, lógicamente eran mayoritarios, destituían al director y al subdirector. Yo todavía pensé cambiar la esquelita que un editor estaba poniendo de la destitución por una reiterativa y confirmativa que seguíamos siendo en nuestros cargos, pero los trabajadores, que en este caso casi siempre son vanguardia en el pensamiento de estas transformaciones, me dijeron, pero mira, doctor, de una vez definámonos esto, tomémonos la prensa, y nos quedamos ahí un mes en huelga, no salió el periódico, hubo negociaciones y al fin salimos con lo que se pagaba en esa época, un mes de salario, y con eso nos fuimos a fundar el Nuevo Diario, la parte fundamental del capital de Javier Chamorro, que lo sacó de la prensa, un préstamo que adquirimos, y el esfuerzo y la experiencia gigantesca que ese personal que venía con tantos años de trabajar en la prensa para poder hacer un nuevo periódico. Eso fundamentalmente fue, por supuesto, que estamos hablando de 1980. De 1980 a la fecha, el perfil del Nuevo Diario ha venido teniendo una secuela de transformaciones, guiadas casi siempre por el mismo espíritu con que los periodistas habíamos luchado gremialmente contra la dictadura. Desgraciadamente en Nicaragua, la historia de Nicaragua y del periodismo ha sido el poder frente a la prensa libre. Tiene irisipela el poder por la prensa independiente, todo le molesta, quisiera que estuviera llena de halagos, de adulaciones, y el periodista que se precia de independiente y de libre no puede estar bajo esa tutela. Y lógicamente comenzamos a chocar. Esa ha sido la historia del periodismo en Nicaragua y desgraciadamente todavía lo sigue siendo. La parte que pudiéramos dedicar a recreación, a atender a nuestras comunidades, a las investigaciones, que hacen un periodismo delicioso que yo todavía a las alturas de mi vida quisiera poder hacer, tengo que dedicarle un enorme porcentaje a enfrentarme a los desafíos que nos impone el uso y abuso del poder. Doctor, desde sus inicios el Nuevo Diario fue, digamos, se caracterizó
por ser abiertamente sandinista desde sus inicios. Han pasado muchas cosas, han pasado muchos eventos, y hoy al periódico se le critica, o se le señala más bien, por ser uno de los más críticos al partido de gobierno que está actualmente en el poder, que es el Frente Sandinista. ¿Cómo entender esa crítica que se le hace a ustedes? ¿Cómo entender ese cambio? Hubo un cambio de línea editorial que fue lo que ahora generó, en cierto modo, cierta confusión a la audiencia, desde su nacimiento y ahora esta actitud que mantiene el periódico. Bueno, te lo digo sucintamente. Esos primeros años fueron de maquillaje a la revolución, todo nos parecía bien. El sandinismo que nosotros respaldábamos, lo mirábamos conjugado en las acciones de gobierno. Después se fueron dando las acciones críticas, el Nuevo Diario fue sometido a censura, igual que el Diario de la Prensa durante los años 80. A medianoche teníamos que llevar a la dirección de medios de los periódicos. Claro, no nos censuraban, lo que censuraban a la prensa, que ya era un proyecto enemigo de la revolución.